tu nombre, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Conoce nuestra necesidad espiritual, Señor. Solo tú tienes el poder para transformar, Señor. Solo tú tienes poder para convertir, Señor. Solo tú tienes poder para renovar, Señor. En tu mano está, Señor. Te pedimos en esta tarde que tenga misericordia de nosotros, Señor. Que tu palabra sea eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Que traiga edificación a nuestra vida, Señor. Y cuando salgamos de aquí, todos nosotros lo pongamos por práctica, Señor. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que llevamos frutos, Señor. Y así glorifiquemos tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, sobre eso voy a hablar en esta tarde, sobre la parábola del sembrador. Porque sabemos que la conversión viene por predicar el Evangelio, por la predicación. La fe viene por oír la palabra de Dios. La transformación, la santificación viene, como dice la palabra en Juan 17, con 17 dice: santifícala en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí el Señor en Mateo 13, a partir del versículo 3 nos dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buenas tierras, y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Así termina: el que tiene oído para oír, oiga. El que no es superficial, el que no importa, el que le interesa, que oiga lo que el Espíritu dice, lo que el Señor no quiere decir. Aquí vemos el sembrador. El sembrador es el que predica, y lo que siembra es la palabra de Dios. Y ahí hay 4 tierras, que son 4 corazones. El que está junto del camino, en los pedregales, entre los espinos, y la buena tierra. Eso pasará siempre cuando se predica la palabra. Habrá una de esa tierra, habrá un corazón. Porque cuando nosotros predicamos un corazón. Cuando predicamos a una persona, es un corazón, no es un cuerpo. Predicamos a una persona que está hecho a imagen de Dios, pero que está caída, está en un pecado y necesita ser redimida, necesita ser salva. ¿Y cómo será salvo un ser humano? Solo por medio de fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros, ¿qué predicamos? Predicamos el arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque somos pecadores. Todos nosotros, por cuando todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en Romanos nos dice también que no hay uno que busca a Dios, y no hay uno bueno, realmente bueno, como Dios quiere. Si nosotros nos examinamos a luz de la Escritura, lo vemos que no somos buenos. Si nos comparamos con otros de la sociedad, puede ser que nos podemos ver mejorcitos. Pero si nosotros nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo y hacemos una comparación entre Él y nosotros, lo vamos a ver que no hay uno bueno. No hay uno bueno. Los que se creen buenos es porque no conocen la verdad. No ve realmente cómo debe de ser un ser bueno. Entonces, por cuanto somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Arrepentimiento significa metanoia, ¿no? Cambio de mente. Como predicamos otras veces, ¿no? Sobre el corazón. ¿Qué es el corazón del ser humano? Es la mente, las emociones, la voluntad, las decisiones. Es el centro de mando de nuestro ser, la esencia de nuestro ser. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, si la mente compone el corazón, por ahí entra la palabra del Señor, que controla nuestras emociones, que controla nuestra voluntad. Y necesitamos esa palabra. No necesitamos creerlo
y aplicarlo a nuestra vida. Y vemos aquí que dice, y aquí que el sembrador salió a sembrar. Entonces el sembrador es el que predica, y lo que predica es la semilla. La semilla es la misma. El problema no es de la semilla, sino el problema es el de la tierra. El problema es del corazón. Es asunto de corazón. Ahí está el problema. Mira cómo está diciendo aquí. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron los aves y lo comieron. Sabemos que el Señor nos explica claro qué simboliza aquí las aves. Es Satanás. Así lo dice la Escritura, que las aves es Satanás, que el que escucha la palabra junto al camino, escucha la palabra, lo recibe, pero viene Satanás y le roba la palabra de su corazón. Pase conmigo en Mateo aquí, 19. Mateo 13, 19 nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, viene Satanás, porque no lo entiende, también no lo entiende. Porque el hombre que está caído en pecado está muerto espiritual y no tiene una visión sobre Dios, no conoce la realidad, no conoce a Dios. Vive en su ignorancia, como dice la Biblia en Efesios, por la dureza de su corazón. No conoce, es ignorante, superficial, no conoce la verdad. Y se le presenta la verdad, no lo entiende, lo oye y no lo entiende. Y viene Satanás y le quita lo poco que tiene. Lo poco que tiene le quita a Satanás. Porque nos enseña la Escritura que Satanás engañó el mundo entero. Así dice la Escritura. Vaya conmigo ahora en Apocalipsis a ver. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Y dice aquí: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que quiero enfatizar aquí, que dice que Satanás engañó el mundo. Entonces, ¿cómo les roba la semilla? Por medio de la mentira, por medio del engaño. Él es padre de la mentira, dice la Escritura. ¿Y cómo lo hace? Con otras filosofías, con otras ideologías. Imagínate así, que usted le predica algo, le predica el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús. Él lo escucha, piensa un poco en eso, va a casa, habla con un vecino, y el vecino le dice: eso no existe, eso no es verdad. ¿Dónde está Dios? Los muertos no resucitan. ¿Tú has visto alguna vez un muerto que resucita? Ahí está la tumba de miles de años. ¿Resucitó a alguien? ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Yo sí. Muchas veces lo dice la gente. Porque el diablo tiene sus teorías implementadas en la sociedad, sus ideologías. ¿Dónde está Dios? ¿Tú lo has visto alguna vez? Y sabemos que la Escritura nos enseña que Dios manda, dicen Hechos, a todos los seres humanos que se arrepientan. Porque escogió Dios un día, tiene una día puesta, que juzgará con justicia a todos los humanos. En Eclesiastés al principio nos dice que bajo el cielo todo es vanidad. Pero al final nos dice ¿qué es la vida para el hombre? Dice ahí: por cuanto en un día lo juzgará de las cosas que se ve y no se ve. Por eso es muy importante saber eso. Llegará un día cuando todo ser humano será juzgado. Por eso necesita el incrédulo el Evangelio. Será juzgado por su obra. Entonces el diablo es engañoso, es mentiroso, sabe cómo mentir, sabe cómo engañar al ser humano. Porque es inteligente a mentir. Pero no es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que no teme a Dios, el que no respeta a Dios, no es sabio. Él no es sabio, pero sí que es el engañador del mundo entero. Entonces así es como nosotros tenemos que entenderlo eso, porque muchas veces cuando vamos y evangelizamos, pensamos que la gente no se convierte porque no sabemos evangelizar. Si nosotros estudiamos la Escritura, nos preparamos y por el Espíritu Santo predicamos. El problema es el del corazón, si predicamos con verdad. El problema es el corazón, no la palabra, sino el corazón. El Señor vino a lo suyo, dice la Biblia, y los suyos no lo recibieron.
Él predicó, no hay nadie que predique como el Señor, nadie. Pero no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Por la condición de su corazón. Por la condición de su corazón no lo recibieron. Entonces, sabemos eso, que el diablo es el engañador. Quita lo poco que tiene el que no entiende. Lo quita. ¿Y lo quita cómo? A través de sus filosofías, como dice también en Corintios. El Dios de ese siglo cegó el entendimiento. Darse cuenta, como dice, cegó el entendimiento. ¿Por dónde viene el engaño? Cegar el entendimiento. ¿Y cómo ciega el entendimiento? Con otra filosofía que es mentira. Con otra filosofía diabólica que es mentira. En otras palabras, como le he dicho antes. Entonces, eso es lo que está pasando con los que son junto al camino. Ahora veamos los que cayeron en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora vamos a ver lo que el Señor nos explica aquí. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, que al momento lo reciba con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No lo recibe con gozo. Ahí hay, de lo que yo veo, superficialidad. Es decir, lo más emoción. Son la gente con emoción, lo recibe a lo primero. Qué bien, que me gusta cómo está la alabanza, la palabra, es algo nuevo, lo estimula al momento, pero cuando viene la persecución por las palabras, cae. ¿Por qué? Porque fue superficial. Porque fue superficial, la superficialidad del ser humano. Es un pecado que tiene el ser humano grande, que lo afecta mucho, es la superficialidad. La humanidad es muy superficial e ignorante. Y el diablo se aprovecha también de eso. Entonces, hay mucha gente que escucha la palabra, lo recibe con gozo. Qué bien, qué bonito. Hasta la alabanza, todo lo que es el reino de Dios. Pero con el tiempo, como no tiene raíces, ¿qué es eso? No está convencido, no tiene convicción. Esa palabra no tiene convicción, no tiene poder en su vida. Es superficialidad. Va, viene al culto, sigue escuchando las palabras, se goza de la alabanza, se goza aquí de la presencia del Señor, pero con el tiempo eso va muriendo dentro. Porque como dice aquí, sale el sol y quema, porque no tiene raíces, no tiene convicción. Entonces es superficialidad, emocionalismo. Generalmente son la gente que va por emociones más que convencidos por la palabra. Va por el momento, para decirlo así. Entonces aparece problema en la vida. Aún imagínense así, que aquí en la misma iglesia tiene un problema con algún hermano. Y este problema lo aparta. Porque muchos piensan que aquí en la iglesia la gente son perfectos. Son perfectos, ya no hay pecado. Y viene y tiene algo con un hermano y dice, yo no voy más porque ahí no hay amor. No tiene raíz. El que cree en Cristo ama a Cristo y lo busca a Cristo, ¿me entendéis? No se va por la culpa de un conflicto con un hermano, con el pastor, no sé, por alguna circunstancia, por alguna adversidad que hay en su vida. Si se queda, que tiene raíces. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, ama a la iglesia, ama al pueblo de Dios, ama la palabra de Dios, ama la verdad. La buena tierra es así. Pero el otro, no. Se aparta porque no tiene raíces. No tiene raíces como lo dice el Señor. No es la culpa de las palabras, no es la culpa de la iglesia cuando alguien se aparta, créanme. Si la iglesia es sana, es la culpa de su corazón. Es la culpa de su corazón. Porque mucho viene solo para recibir y no a dar. Porque el evangelio, cuando hay transformación, es dar más que recibir. Porque es la esencia del evangelio. Como dice Pablo, ser compartícipe del sufrimiento de Cristo. Que ese es el parte del evangelio. Es sufrir, el amor es sufrido. Pero solo puede hacerlo el que tiene convicción, el que la raíz está profundiza. ¿Se acordáis de la otra semana cuando predicamos en Lucas 6? El que edificó su casa, ahí había uno que edificó su casa, dice, cavó y ahondó y ahondó.
buscó, no fue superficial, no fue ignorante, si buscó la verdad, aprofundizó, y eso produce, cuando nosotros tenemos convicción de la palabra, de que vivimos por fe, como le he dicho muchas veces, la fe no es una emoción, la fe es convicción que nos da la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Cuando somos convencidos por el poder de Dios que este es verdad, somos convencidos dentro de nosotros, eso produce los buenos frutos. Esto es lo que no tiene lo que son superficiales. Es superficial. No, aquí las raíces no ahondaron, está por encima. Y por eso no se puede producir frutos, los frutos que el Señor quiere. Lo que son los frutos del Espíritu Santo, los frutos del reino de Dios. Servir al Señor, someternos a su palabra, someternos a su verdad. Mira, cuando decimos someternos a su palabra, significa que la palabra de Dios que vive en mí me lleva a vivirlo. Me someto a ello y lo vivo y produzco esos frutos. Como lo he dicho muchas veces, ¿no? Que nosotros somos lo que pensamos. Todo ser humano es lo que piensa. El que se somete a la palabra de Dios es así como él piensa, por eso produce los frutos de Dios. Porque la palabra de Dios es su naturaleza. La palabra de Dios es la naturaleza de Dios. Como dice la Escritura, que esa palabra se ha hecho carne. Esa palabra se ha hecho carne y vivió como la palabra. Así es como lo que el Señor quiere de nosotros, que vivamos la palabra, que seamos libros escritos. ¿Por qué? Porque somos seres que pensamos y después hacemos, como le he dicho. Entonces, lo que pensamos es lo que somos. Y si no nos sometemos a la palabra de Dios, entonces nuestra mentalidad es mundana. Por eso dice la Biblia, santifícala, como he dicho antes, en tu verdad, tu palabra, la verdad. Entonces esa gente, como no tiene raíz, como nos pone aquí ese corazón, como no tiene raíz, se seca. Y no produce los frutos del reino de Dios. No lo puede producir porque se secó. ¿Y qué produce? El mundo, la carne, la ideología de Satanás, la esclavitud de Satanás, la práctica de la carne. La obra de la carne, porque el que no produce los frutos de Dios, seguro producirá la carne. Y la carne sabéis que es la naturaleza caída. Y ahí en Gálatas 5 sabemos cuál es la obra de la carne. Ahí está. Y también tenemos ahí los frutos del Espíritu. El que se somete a Dios producirá los frutos del Espíritu. El que no, será la obra de la carne. Ahora vamos más para adelante. Dice, y parte cayó entre los espinos en 13:7. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó, ya está. Dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos cayeron y lo ahogaron. Vamos un poco aquí a ver. Aquí en 13:21 nos dice, pero no, 22, el que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra de él, pero el afán de ese siglo, el engaño de la riqueza, lo ahoga la palabra y se hace infructuoso. Mira, escúchame, este es un problema muy grave. Muy grave. Esas son gente que sigue la iglesia. Oye la palabra, sigue la iglesia, pero los deseos de este mundo, que son los espinos, la riqueza, el deseo de los placeres de este mundo, ahoga la palabra y no puede producir los frutos del Espíritu. El amor a la riqueza, el amor al placer y muchas otras cosas son gente que sigue siendo, que dice que son creyentes, que están en la iglesia, que sigue en la iglesia, no que se aparta, sigue ahí, pero ahoga la palabra y no produce frutos. ¿Se acordáis cuando predicamos las otras veces? La otra vez cuando ha dicho, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, no hacemos esto, tal, en tu nombre. Y yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y ahí inmediatamente el Señor habla de 2 edificadores, 2 cimientos, 2 que construyen casa, 2 que están en el camino estrecho y uno ancho. Cada uno en lo que hace, demostrará si es en el estrecho camino o en ancho. ¿Se edifica la casa sobre la roca o edifica la casa sobre la arena? De eso se trata aquí. Porque dice, ahogó la palabra. Es decir, esa palabra, por la culpa, porque ama más la riqueza, no puede producir frutos. No puede producir frutos.
¿Por qué? Porque me levanto por la mañana, ¿en qué empiezo? Como hacer dinero. Al mediodía, ¿en qué pienso? Como hacer dinero. Por la tarde, ¿en qué pienso? Como hacer dinero. Pero dice aquí la Biblia, el engaño de la riqueza. Es engaño. Es algo que hace al ser humano sentirse seguro en este mundo. Que sustituye a Dios, idolatría, es muy peligroso. Es idolatría, es algo que me da seguridad, que me da paz, que me hace sentir bien, me da poder. El dinero, la riqueza. Entonces, el que cayó entre los espinos, cuando viene los problemas de este mundo, darse cuenta ahora cómo suben los precios, sube la luz, sube el agua, sube tantas y tantas cosas. Hay guerra, había COVID antes. Fue la crisis, todo lo que pasó. Los que no están bien centrados en Dios, los que no viven por fe en Cristo, los que no viven cerca de Dios y no tienen intimidad con Dios, la palabra no produce fruto. ¿Por qué? Porque ellos luchan para sobrevivir en este mundo. Muchas veces lo he dicho, el que vive en la carne vive en la sobrevivencia. Por ahí cuando dice la Biblia, esos son los sensuales que no tienen el espíritu. Significa, estos son los que viven por sus instintos, como lo he dicho muchas veces. Entonces, el que no está la palabra, no tiene esa convicción, cuando cae, como si cayera entre los espinos, los problemas de este mundo, los placeres de este mundo, la riqueza dentro de sí mismo, ahoga la palabra y no puede producir frutos. La idolatría del dinero y la riqueza, el materialismo que hay ahora en la sociedad. Nosotros vivimos una sociedad muy materialista. Una sociedad materialista es una sociedad que vive para sus placeres de este mundo. Y todo lo que ella valora es aquí ahora. Aquí ahora, aquí ahora. De hecho, hay muchos que quieren ser felices solo cuando vienen a la iglesia y no busca a Dios. No busca a Dios que da la felicidad. Solo busca, dice como dice la Biblia, con los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y dice más para abajo, después dice, amadores más de placeres que de Dios. Creerme que hasta en la alabanza puedes buscar solo el placer para sentirme bien y no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque me produce bienestar, me produce buenas emociones, me hace sentir bien. Y digo, está bien. El narcisismo que hay ahora en la sociedad. Entonces vivimos una sociedad materialista, narcisista, una sociedad amadora de sí misma. Y imposible que los que conocen a Dios, los que buscan a Dios, no tengan esa influencia. Entonces tenemos que tener cuidado, no ser superficiales. Tenemos que cavar y ahondar para asentar nuestra vida, porque ahí cuando dice la casa, significa el bienestar, el estar seguro, ¿no? En la casa es donde nosotros estamos bien, estamos seguros. Cuando hay frío, estoy en la casa, estoy bien. Cuando hay peligro, estoy en la casa, estoy bien. Entonces la casa representa la salvación. Estar bien. Entonces, ¿cómo edifiquemos nuestras casas? Que no sea así, que seamos ignorantes, que seamos superficiales, que vengamos aquí y que digamos, amén, aleluya, gloria al Señor. Y que salgamos fuera y nuestra vida sea como si Dios no existiría. Que vienen problemas de crisis y que nos asustamos tantos como si Dios no existiría. ¿Y sabe qué produce eso? Cuando no hay paz, hay problema, hay carne, es así de claro. Hay nervios, hay malas palabras, hay mucho miedo, hay mucho descontrol, porque eso es lo que produce el miedo. Porque el miedo es un instinto animal, que está en el ser humano que vive sin Dios. Pero Cristo nos dice, ahí cuando dice que Dios viste los campos, da comida a los animales, dice, ¿y cómo no le dará a vosotros, que sois sus hijos, dice ahí, hombres de poca fe? Porque la fe viene por escuchar la palabra. Si no hay raíz, si hay espinos, si permites que la filosofía de este mundo, los placeres de este mundo, el engaño de la riqueza te engañe, no producirás frutos. Puedes tener aquí 20, 30, 40, 50 años y escuchar la palabra, y escucharlo y no llevarlo a la práctica, no creerlo, no le sirve para nada. No le puede servir para nada porque no produce los frutos que Dios quiere que produzcamos. Nos enseña la Escritura que Dios nos escogió para producir frutos y así glorificar su nombre. Es su voluntad, Dios en nosotros.
Porque en su palabra, cuando decimos nosotros que llevamos a cabo su palabra, y más no vivimos nosotros, dice Pablo, si Cristo vive en nosotros, ¿qué es lo que vive en nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ¿por qué no viven algunos? Nos explica aquí la Escritura. Y ahora estamos en esa sección que están de los espinos. Y los espinos, el Señor mismo nos explica aquí lo que es los espinos, lo voy a leer de nuevo. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de buscar la riqueza, de pensar en la riqueza, de cómo producir dinero, eso trae una lucha, aún en la sociedad hay una lucha entre los humanos, ¿no? Por el afán al dinero interviene después la envidia, la maldad, la crítica, porque cuando hay envidia, por ejemplo, alguien se compra un coche, una casa, y el que es materialista tiene envidia, y por tener envidia va criticando al otro, siempre lo va criticando, porque eso es lo que produce la envidia en el corazón. Porque, mira, darse cuenta, si pensamos así, deja la envidia porque es un pecado, bien, pero si eres materialista y ama lo material, vas a tener envidia. Porque hay que atacar las raíces siempre, las raíces de la maldad. El hombre que vive en lo material tiene envidia. Con lo mucho que él lo va a querer dejar, porque ama lo material. Y siempre, si no obtiene algo y obtiene lo otro, tiene envidia en su corazón. Yo he visto mucha gente que tiene envidia y no lo reconoce. Si yo no tengo envidia, y después criticó a alguien por envidia. Y era evidente. Porque así es como el pecado engaña en el corazón. Entonces no permitamos que los afanes de este mundo, dice, de este siglo, en el siglo que ¿vivimos nosotros en una sociedad con mucho afán? Sí, con mucho afán por la riqueza. Todos piensan que la felicidad consiste en lo material. Y Cristo dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que él tiene. No, dice, la vida del hombre está en Dios. La verdadera felicidad, el verdadero gozo, estar en su presencia. Estar en intimidad con Dios, es tener una relación con Dios, y que esté Cristo en nosotros, y tener una vida de santidad, de pureza, estar al lado de Dios, en santidad. Ahí está la vida del hombre, no está en lo material, porque nos vamos a morir. Y aún mientras estás en la vida, eso no puede sustituir a Dios. Lo material no puede sustituir a lo espiritual, es así. Lo material no puede dar la felicidad que lo da lo espiritual. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y no podemos ser felices sin Dios. Imposible. Él es la vida de los hombres, dice la Biblia. Él es la vida de los hombres. Cristo es nuestra vida. El que tiene a Cristo dentro de su corazón tiene vida y vida eterna. Tiene vida y vida eterna. El que no está muerto en su pecado y delito. Y la única su felicidad son los placeres de este mundo, que son pasajeros. Comes, pero pasas. Pero pasa. Las relaciones sexuales pasa. Y todos los placeres de este mundo carnal que está en el cuerpo pasará. No son duraderas. Por eso esa forma de pensar, buscar los placeres de lo que da el cuerpo, es una forma superficial. Ignorancia total. La verdadera felicidad es Dios, es Cristo. Pero ¿qué le pasa a los que sustituye a Dios en su corazón? Está engañando su mente, en su corazón. Bien, ahora vamos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Así finaliza. Lo que escuchas es sentar. Lo que quieres escucharlo, escúchalo. Porque los que caen en buena tierra producen los verdaderos frutos. Esa tierra, una tierra para producir buen fruto, hay que prepararlo. ¿Y quién prepara esa tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara la tierra para que sea sembrada esa semilla y que produzca los verdaderos frutos. Mira, eso es lo que nosotros somos. En el reino de Dios, cuando el hombre resucita, ¿qué es? Lo que Dios sembró en nosotros, el nuevo hombre. El nuevo hombre, como dice Pablo en Corintios, lo que tú siembras no es el cuerpo. Dice, cuando habla de la resurrección de los muertos, sino es la semilla. Es de donde el hombre, el nuevo hombre, el que, como dice la Biblia, el que nace, tenemos que nacer de nuevo. La nueva criatura
está producida por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu nacido de Dios. Y es por medio de la semilla, un nuevo hombre que crece en el interior, en este cuerpo. El nuevo hombre. Si lo entendamos nosotros, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? Si le podemos pensar, ¿qué somos nosotros como seres? ¿Se da cuenta? Como le he dicho muchas veces, que somos lo que pensamos. Es muy importante, muy importante entenderlo, cómo funciona la conversión del corazón. Ahora, si yo estoy todo el día en la tele, mirando solo lo que no hay que mirar, y nutrirme con cosas de este mundo, ¿qué voy a producir? Si no le doy tiempo a la palabra de Dios, si no leo, si no oro, si no tengo comunión con Dios, y alguna vez, 5 minutos, y después, ¿qué hago? 3 horas a la novela, escucho música, hablo cosas, todo lo que hablo son tonterías, y no preparo mi corazón, ¿qué va a producir mi corazón? Claro. Si no valoramos, si somos superficiales, no valoramos la palabra de Dios, si no valoramos a Dios, entonces, dice ahí la Biblia, el que es rico con Dios. Rico con Dios. Había ahí un hombre que quería engrandecer lo que él tenía. Lo quería engrandecer, los espinos. Voy a engrandecer. Y va a hacer feliz mi alma, dice él ahí. ¿Y qué le dice el Señor? Necio. Si en esa noche viene Dios y te pide tu alma, ¿de quién será todo el tuyo? Así son todos, como ese hombre. Y lo demás dice, yo no soy rico con Dios. Y todo hombre que valora más la riqueza que a Dios es un necio, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque un día no vamos a morir. Todo lo dejamos aquí. Entonces que preparemos, que seamos como ese hombre que pone aquí de la buena tierra, que produce frutos. Más el que, dice aquí en 23, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 170 y 30 por uno. Si más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Ahora vaya conmigo, voy a acabar en 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Y sigue diciendo, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es superficialidad, aquí hay fe en Cristo. ¿Cómo podemos vencer el mundo? ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Tener fe en Cristo. Nacido de Dios, tener fe en Cristo. ¿Cómo podemos vencer la riqueza? Porque la riqueza que hay en el mundo que se promueve, la riqueza, el dinero, el bienestar, el amor propio, ¿no? Eso que se está promoviendo, el que vence eso es porque tiene fe. Eso quiero decir. No hay superficialidad. Eso es lo que produce su corazón. La fe, la buena tierra, el que cree en la palabra de Dios, el que se somete en la palabra de Dios, el que ama la palabra, el que lo practica porque tiene fe en Cristo. Lo ama realmente, no es un engaño, es una convicción poderosa en su corazón. Cree que Cristo es el Hijo de Dios, cree que Cristo entregó su vida por él, cree que Cristo dejó el cielo y pagó el precio, cree que tiene vida eterna, cree que viene el cielo, cree que viene el reino de Dios, cree que viene el nuevo cielo y la nueva tierra y lo espera con gozo. Esa es su esperanza más grande. ¿Por qué? Porque entiende que eso es verdad. ¿Por qué lo entiende? Como está aquí, mira cómo está diciendo. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y ahora sí, sabemos que la fe
es por oír la palabra de Dios. Entonces a eso lo animo, que seamos esa buena tierra, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Dice la Biblia en Santiago que ¿qué es el hombre? Dice, como la niebla que sale un poco y se deshace. Creer lo que es así. Somos un poco tiempo aquí, pasa el tiempo así nuestra vida, como una niebla. Estamos y no estamos, así dice la Biblia, exactamente así es la vida del ser humano. Y hay que dar cuentas después. No que dejamos de existir. Esa palabra que es la verdad, no dice que dejamos de existir, dice que hay un juicio. Unos resucitarán para la vida eterna y otros para la vergüenza perpetua, dice Daniel. Entonces lo animo a eso. No dejemos engañados por los que dicen, los muertos, ahí está y nunca saben. Lo dice por su soberbia que no conoce. No dejamos engañarnos por los que dicen, vive tu vida y disfruta por el que te lleva contigo. Una mentira no te lleva contigo, te lleva y vas a dar cuenta por todo lo que hace. Son filosofías satánicas, no te dejan engañar. Acércate a Dios. El mejor bien para tu corazón, cree lo que te digo, es estar con Él. Dios te será a ti con el mejor tesoro. Lo más grande que puedes tener en tu vida es tener relación con Él. No hay experiencia más bonita. No hay placeres y sentir mejor que estar en su presencia, estar en su mano. Ese paz que lo produce estar en la presencia de Dios no se puede cambiar con nada. Y hay promesas grandes, como dice la Biblia en Corintios 15, cuando habla Pablo sobre la resurrección de los muertos y termina al final diciendo, sabiendo nosotros, ¿no?, sobre la resurrección, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque hay resurrección de los muertos, hay victoria contra el pecado y la muerte, hay vida eterna, hay el reino de Dios, el paraíso nos espera. Entonces lo animo a eso. Pero no lo animo solo tener esas cosas y andar en un camino estrecho, en el camino ancho. El camino es estrecho. Tenemos que negarnos nosotros mismos, renunciar al pecado y a la maldad y someternos al Señor, para bien de nuestra vida, ¿no? Dice, entendidos, como dice. ¿Y cómo dice la Escritura romana? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, se ha entendido. Siempre cuando Dios te dice algo a ti, a mí, es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios no puede hacer nunca algo malo. Él siempre es bueno, siempre ha sido bueno y siempre lo será. Créelo así. Créelo de tu corazón, créelo con todo tu corazón, agárralo, agarra esa palabra, no te dejes engañado por el mundo, porque en el mundo dice ahí, fue engañado por Satanás. Mas nosotros escuchando todos los días la palabra y ser engañado, gente, sería una gran pena. Pero espero que no, espero que seamos esa buena tierra y produzcamos los buenos frutos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor. Oh Señor, te pido en esta tarde que haga que esa palabra sea eficaz, Señor. Que produzca los frutos, Señor. Yo sé seguro, Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí lo necesitamos, pero necesitamos el poder para poder llevarlo a cabo. Porque somos pecadores, Señor. Te necesitamos de tu poder, Señor, para poder llevar a práctica ese tesoro, Señor, que tú sembraste en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.